Por último, que me enrollo más que una persiana, el sesgo confirmatorio, ya he hablado del sesgo confirmatorio, es decir, todos nosotros tenemos en la cabeza, por deseo, tenemos el imperioso deseo de que aquello que pensamos, aquello lo que creemos, sea la verdad. Es decir, una persona de izquierdas tiene ese imperioso deseo de que la izquierda sea la buena. Y una persona que se autoproclama de derechas, pues tiene el deseo de que la derecha mole un montón. Y de que la derecha sea la banderada. Gane o pierda. Entonces, el sesgo confirmatorio realmente nos lleva por el camino de la interpretación errónea, ¿vale? Por último, yo voy a parar ya mismo. Por último, confundir deducción e inducción, es decir, generalmente vamos todos de inductivos, ¿no? De, vaya, observo la realidad, emito conclusiones a partir de una mentalidad científica, ¿no? Yo, por ejemplo, que he estudiado ciencias políticas, psicología y estudié historia, ¿no? Pues, yo tengo una mentalidad científica y soy un hacha, ¿no? Observando la realidad porque la interpreto a partir de técnicas, de modelos, de herramientas que me aportaron en la universidad y como profesional y bla, bla, todo lo que quieras. Pero realmente todo ser humano es limitado por naturaleza, tiene sesgos y usa falacias. Entonces, la inducción debe realizarse en un entorno científico, en un campo científico, experimentalmente y sobre todo de una forma aséptica y conjunta. Tú no puedes tú solo generalmente hacer un experimento, porque tú estás solo con tus sesgos y tu subjetividad, ¿no? Entonces, confundimos deducción e inducción. ¿Qué es deducir? Deducir es observar con tus propias interpretaciones, hacer unos silogismos, es decir, a ver, hay un silogismo muy interesante que dice: las personas que fuman echan humo, los trenes echan humo. Por tanto, las personas que fuman son trenes, ¿no? Eso es un silogismo. Hay una serie de premisas y una conclusión. Las premisas son: las personas que fuman echan humo, y la segunda premisa es: los trenes echan humo. Por tanto, la conclusión es: Dios mío, mi mamá fuma, es un tren. Vale, pues la persona que llegue a la conclusión de que su mamá es un tren porque fuma, piensa que lo ha inducido, es decir, piensa que ha encontrado una verdad. Esa verdad no es real, pero es válida en términos deductivos. Es decir, la deducción es válida porque ha seguido un esquema deductivo. Lo ha hecho bien, es un silogismo, es válido como silogismo, pero es no fiable como una interpretación de la realidad. Entonces, ese silogismo tan burdo es, digamos, muy fácil ver que es irreal, ¿no? Pero hay silogismos que no son tan burdos, que están muy bien construidos y que realmente tienen la apariencia de ser objetivos e inductivos. Por tanto, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La deducción se basa en la posibilidad. Y pongo aquí que es en la validez, porque una deducción es válida per se. Es decir, tu mamá si fuma es un tren. Es válido porque dentro del esquema deductivo llevas toda la razón. Y otra persona que te escuche diga: oh Dios mío, no me he dado cuenta hasta ahora de que las personas fumadoras son trenes. Y así podemos llegar a una masa ingente de personas que veneren no solamente esa realidad oculta, ¿no?, antioficialista, de que las personas fumadoras son trenes, sino incluso que mesianicen a la persona que lo ha dicho, porque esa persona que lo ha dicho ha razonado durante horas con un esquema deductivo a partir de información existente que las personas que fuman son trenes. Y en serio, esto se puede hacer. Entonces, y sacas, al final, sacas la publicidad de tabaco de todo siglo XX. Y bueno, las compañías existentes, las campañas de marketing de tabaco que existieron, declaraciones de tal persona, de tal otra, y te montas tu película a partir de deducciones y de proposiciones silogísticas. Entonces, un conjunto de silogismos, un conjunto de proposiciones y de argumentos deductivos, pues te llevan a validar tu argumento. Pero el hecho de que valide tu argumento no implica que tu argumento sea real. Porque al final lo que estás diciendo es que las personas fumadoras son trenes y te has montado la tremenda película, ¿vale? Y la inducción, aquí pongo que se basa en la probabilidad y en la fuerza. Precisamente por eso, porque la realidad es continua, como dije al principio. Es decir,
La fuerza inductiva nos lleva a ver si hay una asociación real entre los hechos. Por ejemplo, ¿qué fuerza inductiva existe entre el hecho de fumar y ser un tren? Ninguna. ¿Qué probabilidad hay entre fumar y ser un tren? Pues ninguna, ¿vale? Por tanto, aunque deductivamente eres la caña porque has llegado a una realidad oculta que te están ocultando tanto en la opinión pública como en la publicada, como en los métodos oficialistas, como en todos lados, pues al final la inducción te lleva a saber que no es verdad, porque no hay fuerza inductiva y se carece de la probabilidad, ¿vale? Ahora, la fuerza inductiva, eso es muy interesante, la fuerza inductiva hay que analizarla experimentalmente. Es decir, ¿qué relación hay entre tener dinero y ser pobre o ser rico y tener una buena educación? Pues existe. Lo que ocurre es que no es la variable definitoria, pero hay una fuerza inductiva entre esas dos variables. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque experimentalmente, científicamente, hemos hecho estudios que nos hacen saber que las personas con mayor poder adquisitivo suelen tener mayores, oportunidades para estudiar aquello que desean y cómo lo desean, ¿vale? Y es verdad que hay una correlación, hay una fuerza correlativa, hay una fuerza de correlación entre una variable y otra. ¿Eso quiere decir que si eres pobre no vas a estudiar? No. Por tanto, hay una fuerza inductiva, pero la fuerza inductiva no es fuerte. En este sentido hay otras variables. ¿Qué permite el estado del bienestar? Pues permite corregir el déficit de esa inducción, es decir, que las personas pobres pues, puedan tener becas para estudiar, ¿no? Así se construye pues, una realidad que sea más atractiva para todos, ¿no? Pero si yo quiero negar que las personas pobres tengan menos recursos, pues entonces yo lo puedo negar. Puedo usar el método deductivo, montarme mi película con mis silogismos y mis proposiciones, mis sesgos y mis falacias, bueno, y confundir, manipular al personal si me da la gana para decir que ser pobre no es algo de riesgo o que ser pobre no te lleva al hecho de tener menos oportunidades, ¿no? Otra cosa es, ojo, que una persona pobre que quiere estudiar, pues por beca se puede pagar y puede llegar a donde le dé la gana, ¿eh? Que ese es otro tema. Pero claro, la probabilidad es menor, ¿vale? Por tanto, la realidad generalmente es inductiva, ¿vale? O sea, es decir, generalmente para poder entender los hechos como tal, se debe partir de la inducción. Y la inducción parte de la observación particular, no general. Es decir, no se trata de decir, todos los patos son negros. Eso lo deduces si solo has visto patos negros, ¿no? Pero la inducción parte de decir, vale, pues yo para decir que todos los patos son negros o no, debo observar un mínimo de 1000 patos. Cuando yo observe mínimo 1000 patos de todas las partes del mundo, podría hacer un primer estudio de cuál es la variabilidad cromática de los patos. Me explico, ¿no? Por tanto, la inducción es un trabajo arduo, pero es un trabajo necesario, ¿vale? Por último, decir que si yo hago un trabajo de inducción partiendo de lo deductivo, es decir, si yo quiero demostrar que todos los patos son negros a través de un trabajo de inducción, y lo que hago es seleccionar todas las tierras en las que hay patos negros y voy y hay patos negros, queriendo, porque tú no lo vas a hacer, o sea, probabilísticamente es imposible que tú elijas todos los lugares de patos negros del mundo, ¿vale? Pero si yo quiero demostrarle a la gente que todos los patos son negros, y lo que hago es coger 1000 patos negros y mostrarlos, mira, este es de Canadá, este es de Estados Unidos, este es, mira, yo qué sé, de Tailandia, ¿no? Entonces, al final lo que estoy es usando el supuesto método deductivo para confirmar mi sesgo. Es decir, el sesgo confirmatorio está movilizándome hacia una aparente inductividad, pero la inducción no es tal. No estoy empleando el método inductivo. Estoy empleando, al final, el método deductivo. Yo deduzco que los patos son negros a partir de esta muestra de 1000 patos, ¿no? Pues eso no nos vale. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que un pato sea negro? Es una buena pregunta. ¿Hay probabilidades de que un pato sea negro? Sí. ¿La probabilidad 100? No.
Por tanto, no todos los patos son negros, ¿vale? Ahí vemos la inducción, la fuerza inductiva a partir de la probabilidad, ¿vale? Y, por último, en la opinión pública y publicada se suele tener dos grandes polaridades con respecto a las posiciones. Una es posicionarte en una polaridad. Es decir, pues yo soy del Betis o soy del Sevilla, ¿no? Y la otra es la equidistancia relativista. Yo no me gusta el fútbol, no soy de nadie, ¿no? En la guerra de Ucrania, pues yo soy pro Putin o soy pro ucraniano. Y si soy pro-ucraniano, pienso que Putin es el mal de la humanidad y que Putin ha iniciado esta guerra y esta invasión y es el que tiene todos los males y Ucrania es víctima, ¿no? Y si soy pro-Putin, es que en Ucrania solo hay nazis y Putin está liberando el Donbass y liberando todo esto porque la guerra civil de Ucrania realmente es un problema de que Ucrania no deja que el Donbass sea libre y los rusos, pobrecitos míos, han tenido que ser héroes. No, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el otro extremo es la equidistancia relativista. Es decir, bueno, es que la guerra es algo complejo, las dos partes tienen su culpa. Es una equidistancia relativista que hace que no tenga ningún sentido tener opinión, porque la opinión es la opinión de la no opinión. Es decir, en el tema del nacionalismo, ¿no? Bueno, pues todo tiene un porqué y simplemente alguna gente lo es y no lo es y todo tiene un motivo y ya está. Bueno, pues si quieres de verdad tener una opinión, intenta interpretar la realidad de forma medianamente fiable, ¿vale? Porque recordad, una cosa es válido, pero lo válido puede ser no fiable. Y esto es el gran problema. Que muchas personas ven que un argumento es válido y no solamente lo compran, sino que se vuelven casi fervores entusiastas de ese argumento. Pero lo importante no es que sea válido, lo importante es que sea fiable. Porque la realidad y la inductividad no se basa en lo válido. Recordemos que a partir de un cierto silogismo podemos demostrar con validez que las personas que fuman son trenes. Lo importante no es lo válido, lo importante es lo fiable. Porque ¿qué probabilidad hay de que tú al comprar tabaco y fumar te conviertas en un tren? ¿Sabes? Entonces la equidistancia relativista es un gran problema. En este sentido nos impide, primero, tener una posición fiable. Y segundo, poder observar la realidad para comprenderla. ¿Vale? Y se ve mucha equidistancia relativista. Y hay muchas personas que también juzgan de equidistancia relativista a otras, ¿no? Pues como tú no eres pro Putin o tú no eres pro ucraniano, eres equidistante, ¿no? Eso se ve mucho, salió mucho el concepto de equidistancia en el nacionalismo, ¿no? En el tema del proceso. Pues como no eres ni pro español ni pro separatista, eres equidistante, ¿no? Bueno, es que a lo mejor no eres ni pro español ni pro separatista, pero a lo mejor no eres equidistante. Es decir, como dije antes, la dicotomización de la realidad es un empobrecimiento que nos lleva o a tener que ser un fervor aliado de algo o a tener que ser un equidistante relativo. Y eso yo pienso que deberíamos evitarlo. Porque una cosa es ser equidistante relativista y otra cosa es no tener una posición definida de forma dicotómica. Es decir, tú puedes estar a favor o en contra de algo o no. Y eso no te hace equidistante relativista. ¿Vale? Pues estos son elementos que son muy importantes a la hora de interpretar, las confluencias de la opinión pública y publicada y entender cómo se forma y cómo se manipula. Por eso hice este esquemita sobre todo en el contexto de interpretar la guerra que ahora está sucediendo. Bueno, siempre ha habido guerras, por tanto esto se puede, extrapolar a cualquier periodo histórico. Siempre ha habido guerras, en este sentido la interpretación de la guerra para entender quién es el bueno y el malo, pues sigue en parte estos esquemas, ¿vale? La deducción y la inducción, la fuerza inductiva, que es muy importante, la validez deductiva, que hace que mucha gente al final compre un argumento y se vuelva cuasi sacralizados,
este argumento es Dios, ¿no? Este argumento es lo único que puede existir, y van por ahí dando lecciones morales a los demás que no piensan como ese argumento, ¿no? Y eso es peligroso, porque al final, como hemos visto, estamos sujetos a una serie de falacias y a una serie de motivaciones que parten sobre todo del sesgo confirmatorio, ¿vale?